Hola, que el Señor les bendiga en este momento. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes en un programa más de Revival, que en español quiere decir avivamiento. Creemos en una generación de jóvenes que se están levantando a proclamar el nombre de Jesucristo en alto, a hacer cosas que las demás personas no se atreven. Hoy en este momento Dios va a levantar, y creemos con todo nuestro corazón que ya desde este momento está levantando una generación de jóvenes que le está creyendo a Dios por algo hermoso en estos últimos tiempos. Y hoy en este momento me quiero presentar nuevamente contigo. Mi nombre es Anet Alejandra Carrillo, de las iglesias Ebenezer, y para mí es un privilegio nuevamente también estar aquí compartiendo la palabra de Dios, un mensaje que va a traer avivamiento a tu vida, que va a traer un despertar espiritual sobre tu vida, y que yo sé de antemano que como fue de bendición para mí cuando yo estuve estudiando este tema, lo va a hacer para ti, y yo sé que Dios tiene cosas grandes, cosas maravillosas para tu vida. Yo no sé en este momento dónde te encuentras, tal vez te encuentras en tu casa, tal vez te encuentras en tu carro, tal vez te encuentras en tu trabajo, yo no sé dónde te encuentras en este momento. Lo único que sé es que Dios va a hablar a tu vida, Dios va a hablar a tu corazón, y hoy en este momento yo te traigo un tema que le titulé Haz cosas difíciles. Muchos de nosotros no nos hemos rendido en medio de lo que nosotros podamos atravesar, pero también hay muchos de nosotros que nos hemos rendido en algo que hemos comenzado para con Dios. Muchos de nosotros estamos caminando en el propósito de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios, pero llega un momento donde hemos parado y nos hemos rendido. Y hoy en este momento, yo al predicarle este tema a los jóvenes, porque cada viernes yo les predico a los jóvenes, y yo le titulé a este tema Cosas difíciles, y yo hice un ejemplo de una cuerda y puse a una persona de un lado y a otro joven de a otro lado, y ellos empezaron a competir, ellos empezaron a obtener la victoria, a ver cuál de los dos ganaba. Siempre en una competencia siempre va a haber una persona que gana, pero también va a haber una persona que pierde. Va a haber una persona que persiste, pero también va a haber una persona que se rinde en medio de lo que comienza. Y en este momento estábamos en ese juego, estamos en esa dinámica, y vemos que una persona se rinde y una persona obtiene la victoria. Hoy en estos tiempos nos encontramos en medio de esta situación. Tal vez es una dinámica, tal vez es un ejemplo, pero yo te quiero decir que es la vida real hoy en estos tiempos. ¿Cuántos de nosotros entrando el año no comenzamos sueños, no comenzamos metas, no comenzamos propósitos? Y yo te quiero hacer una pregunta: ¿los has cumplido hasta este día o te has rendido en lo que has comenzado? La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo del 38 al 39, dice así: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. En pocas palabras está diciendo que nosotros hoy en estos tiempos, en medio de lo que emprendamos, en medio de nuestras metas, en medio de nuestros sueños, en medio de esas cosas difíciles que nosotros emprendemos o hayamos emprendido entrando el año, dice la palabra de Dios que el justo vivirá por fe. Entonces, si no tenemos fe en medio de lo que nosotros nos proponemos en nuestro corazón hacer para con Dios, ¿cómo esperamos ver la respuesta de Dios sobre nuestras vidas? Hoy en este momento dice la palabra de Dios en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, cuando tú empiezas un sueño, cuando tú comienzas una meta, un anhelo en Dios y en el propósito de Dios, déjame decirte que cuando tú tienes fe, tú tienes que empezar
ver las cosas como si ya fueran hechos. Tal vez empezando el año empezaste con metas, empezaste con sueños, empezaste en propósito de Dios, y tal vez en medio de eso, en medio de lo que emprendiste, tal vez tu fe falló, tu fe decayó, o en medio de que empezaron las cosas a ser bien duras y bien difíciles, tu fe empezó a menguar. Pero dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sigue diciendo más adelante en los versículos, dice, y si retrocediere no agradará a mi alma. Algo que me encanta, que dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. En este momento, si nosotros no tenemos fe en medio de lo que nosotros emprendemos, es imposible agradar a Dios, y es imposible cumplir los sueños, los anhelos y los deseos que hay en nuestros corazones para cumplir el propósito de Dios. Pero más adelante, en el versículo 39 del capítulo de Hebreos, capítulo 10, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Algo que me encanta, que dice la palabra de Dios, que nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros, en pocas palabras, como hijos de Dios, no somos de los que nos rendimos, no somos de los que retrocedemos y en lugar de dar pasos para enfrente damos para atrás. Nosotros, al contrario, aunque vengan tormentas, aunque vengan lluvias, aunque vengan ríos impetuosos, nosotros tenemos que seguir dando esos pasos de fe, cumpliendo los sueños y los propósitos de Dios que Él quiere hacer en nuestras vidas. Como jóvenes tenemos que creer que tenemos a un Dios grande, que tenemos a un Dios poderoso que camina con nosotros todos los días de nuestras vidas. Nosotros ya no tenemos que temer, nosotros no tenemos que rendirnos, porque el que prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas es el que pelea nuestras batallas, es el que abre caminos donde no hay. Y aquí vemos que la palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos en el propósito de Dios. Pero algo que ministraba mi corazón es que si nosotros retrocedemos, no vamos a ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. No vamos a ver los sueños que Dios ha prometido establecer en nuestras vidas. No vamos a poder ver la respuesta que Dios ha prometido traer a nuestras vidas a través de nuestras familias, a través de nuestros ministerios, a través de todo lo que nosotros le hemos clamado y le hemos pedido a Dios. Pero también dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, y te lo decía, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero más adelante, tal vez tú dices ahorita, oh, es que yo le estoy creyendo a Dios, es que yo tengo fe, es que yo quiero cumplir el propósito de Dios, es que yo quiero ejercer el propósito de Dios, yo quiero caminar en el propósito de Dios, y estás creyéndole a Dios, pero en medio de esa fe que tú tienes, se levantan ríos, se levantan tormentas, se levantan cosas, y tú en este momento, tal vez tú dijiste en este día, ya no puedo más, ya no puedo continuar, es muy difícil, es muy duro. Pero la palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 3, en la traducción lenguaje actual, algo que impactó mi corazón, algo que ministró mi corazón, es que dice, cuando las nubes se ponen negras, de seguro va a llover. Algo que me encanta, que si tú te encuentras en la ciudad que te encuentres, cuando el cielo indica que va a llover, el cielo se empieza a poner oscuro, las nubes se empiezan a derramar lluvia, tal vez se encuentran vientos en ese lugar y tal vez el clima se pone un poco difícil, pero vemos que en medio de la tormenta, tal vez la tormenta, yo te quiero decir en este momento, la tormenta no dura para siempre. La tormenta que tú puedas pasar en tu ciudad y también en el ámbito espiritual, tal vez ahorita estás viviendo una tormenta, tal vez ahorita hay vientos recios, tal vez ahorita estás pasando por un momento difícil en tu vida. Como jóvenes tendemos a pasar por muchas cosas, pero algo que me encanta, que siempre después de la tormenta vuelve a salir el sol. Después de lo que tú estás pasando, después del proceso difícil y duro que tú puedas estar atravesando, vuelve a salir el sol para tu vida. Y cuando sale el sol, tú puedes ver la respuesta de Dios sobre tu vida,
deleítate en todo lo que Dios es. Y es ahí cuando tú te deleitas en Dios, te deleitas en su presencia, te deleitas en todo lo que Él es cuando Dios empieza a traer respuesta. Tú te puedas encontrar en medio de la tormenta, tú te puedes encontrar en medio de situaciones difíciles, pero cuando tú decides que en medio de las situaciones difíciles tú te deleitas en Dios, cuando menos piensas, la respuesta de Dios viene a tu vida. Cuando menos te imaginas, el propósito de Dios se cumple sobre tu vida, porque déjame decirte, no estás enfocado en el desierto ni en el proceso duro y difícil, sino estás enfocado tanto en agradar y glorificar el nombre de Jesucristo. Y yo te quiero decir en este momento, no importa la tormenta, no importa la adversidad, no importa la situación difícil y dura que puedas estar atravesando. Tú adora a Dios, glorifica a Dios, exalta el nombre de Jesucristo en alto. Camina en el propósito de Dios mientras adoras a Dios. Y tú vas a ver que cuando menos pienses, esa tormenta va a desaparecer y va a volver a salir el sol sobre tu vida. En medio de lo que te has propuesto hacer, esas cosas difíciles que te has propuesto hacer y lo ves duro de poder lograr, el sol va a volver a salir. Lo que te has propuesto lograr en tu vida, en tu ministerio, en los sueños que quieres cumplir para Dios, en todo lo que quieres lograr para Dios, todo lo que te has propuesto hacer para con Dios, determina 3 cosas en este día, determina 3 palabras en este día que si tú las atesoras en tu corazón, yo sé que van a ser de grande bendición para tu vida. Y la primera es decisión. Tú tienes que tomar decisión de seguir caminando en el propósito de Dios, de seguir caminando en la voluntad de Dios, de seguir cumpliendo el propósito de Dios a pesar de lo que puedas estar atravesando, a pesar de que todo se ponga difícil. Tú tienes que tomar la decisión de seguir la voluntad de Dios. El segundo punto es fe. Como te decía, sin fe es imposible agradar a Dios y cumplir el propósito de Dios. Pero la tercera me encanta, porque la tercera dice persistencia. Si nosotros como hijos de Dios, como jóvenes, no persistimos en lo que Dios ha destituido para nuestras vidas, si no persistimos en los sueños que queremos cumplir en Dios, si no persistimos en todo lo que queremos lograr en esta tierra, si no persistimos en agradar a Dios, en buscar a Dios, déjame decirte, es imposible mirar la mano de Dios sobre nuestras vidas y en todo lo que nosotros hemos querido ver en Dios. Yo sé que es difícil, yo sé que hay luchas y pruebas que vienen a nuestras vidas, pero en medio de todo eso Dios nos enseña que tener fe, Dios nos enseña a renovar nuestras fuerzas, Dios nos enseña en medio de lo que nosotros podamos atravesar, a que si nosotros hacemos cosas difíciles, que es orar, que es leer la palabra de Dios, que es ayunar, en medio de lo que nosotros podamos atravesar, miraremos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Yo te decía en este momento, haz cosas difíciles, haz cosas difíciles, cosas difíciles. Hoy en esta generación, en estos tiempos, hay muchos jóvenes que no quieren ayunar, hay muchos jóvenes que no quieren buscar la santidad, hay muchos jóvenes que no quieren buscar en la palabra de Dios la verdad. Dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres, la palabra de Dios nos va a hacer libres. Hay muchas cosas que tal vez en esta generación es muy difícil, porque muchos jóvenes que no son cristianos se burlan de nosotros, nos dicen fanáticos, nos dicen que estamos locos, pero en medio de todo eso, cuando tú decides hacer cosas difíciles, cosas que otros jóvenes no hacen para agradar a Dios, Dios te recompensará en público. Dice la palabra de Dios, busca a Dios en lo secreto y Él te va a recompensar en público. Dios te va a recompensar en público. Y yo traigo un mensaje un poquito más extendido. Vamos a estar yendo a un canto, pero después de este canto vamos a estar regresando para concluir con este tema que se llama haz cosas difíciles.
Así que sigue conectado a través de redes sociales, sigue conectado a través de tu teléfono y yo sé que Dios va a seguir hablando a tu vida. Y no se vayan, seguimos en conexión. ¿Es un poquito de agua? Sí. Hola, que el Señor les bendiga en este momento. Para mí es un placer. Muchas gracias. Yo pura agua para comer, agua para todo. No tomo nada de soda. Está bien. Está viendo la foto de perfil de WhatsApp. Se me hace que a su esposo lo he visto. Se me hace que en algún lugar lo he visto. Ya voy a entrar terminando esto. Bueno, una vez más estamos de vuelta a través de estas ondas radiales, a través de redes sociales. Vuelvo a repetir, mi nombre es Anet Alejandra Carrillo y hoy en este momento seguimos con el mensaje que es titulado Haz cosas difíciles. Y continuando a través de este mensaje, yo te quiero dar 2 ejemplos de hombres y mujeres en la palabra de Dios que decidieron hacer cosas grandes con Dios, tomando una decisión de creerle a Dios y de tener fe y de persistir en las promesas que Dios había establecido para con sus vidas. Hoy en este momento, el primer ejemplo que yo te quiero dar, el primer ejemplo que yo quiero ministrar tu corazón es David. Muchos de nosotros hemos visto, hemos escuchado predicaciones de David, hemos escuchado muchas prédicas acerca de David, hemos escuchado muchas predicaciones de David. Pero en medio de todo esto, yo te quiero decir que David fue una de las personas que persistió en el propósito de Dios. Fue una de las personas que persistió en el llamado de Dios. Fue una de las personas que decidió hacer cosas difíciles que otras personas no se habían atrevido a hacer para con Dios. Y la palabra de Dios dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 41, que ahí vemos que David decidió hacer cosas difíciles para con Dios. David decidió creerle a Dios, tener fe, persistir en el propósito de Dios. Y vemos que en medio de todo eso él se enfrenta a un gigante, a un filisteo, a un Goliat. Y él apenas siendo un pastorcito de jóvenes, sin experiencia en guerra, tomó la decisión de enfrentar a un Goliat.
Cuando nadie más lo hizo, él creyó a Dios y persistió en las promesas que Dios había establecido para con su vida. Y podemos ver que la palabra de Dios dice que él se enfrentó y el Goliat se empezó a burlar de él. El Goliat empezó a decirle, tú vienes a mí, y empezó a burlarse de él. Pero en medio de todo eso, David vemos que dice unas palabras, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Vemos que él sabía que Dios estaba con él. Vemos que él sabía y persistía en las promesas que Dios había establecido sobre su vida y decidió creerle a Dios, tener fe y decidió caminar en el propósito de Dios. Y vemos que cuando él decidió hacer cosas difíciles en Dios, a pesar de que hubo oposición, Dios lo exaltó y lo levantó en alto y le dio la victoria en frente de ese Goliat, en frente de ese filisteo. Vemos otro ejemplo que nos encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Josué, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Vemos a una mujer que la palabra de Dios dice que se llamaba Rahab. Vemos que esta mujer fue una prostituta de Jericó. Ayudó a los espías de Israel, de Josué. Al ver estas cosas difíciles, ella arriesgó su propia vida. Pero ella propuso en su corazón tomar una decisión de caminar en fe y perseverar en el propósito de Dios. Y decidió hacer cosas difíciles. Cuando nos proponemos en nuestro corazón hacer cosas difíciles y vamos a mirar la mano de Dios a nuestro favor, vamos a mirar la respuesta de Dios a nuestras vidas. Y yo te mencioné a Rahab, yo te mencioné a David, pero vemos en la palabra de Dios que también Josué decidió hacer cosas difíciles para con Dios y Dios le dio la victoria. Vemos que ellos empezaron a darle esa vuelta a Jericó y las murallas cayeron. Cuando ellos en medio de ese proceso adoraron a Dios, las murallas cayeron. Era imposible traspasar esa ciudad, pero ellos decidieron hacer cosas difíciles para Dios y Dios los levantó en alto y Dios los puso en alto. Algo que me encanta que dice el libro de Salmos capítulo 91, vemos que ya al finalizar este salmo dice, por cuanto en mí han puesto su amor, yo también los libraré, los pondré en alto, los libraré, los glorificaré, les saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. Algo que me encanta, que Dios ha prometido que cuando nosotros ponemos nuestro amor y nuestra confianza en Él nos va a librar, nos va a glorificar, nos va a saciar de larga vida y nos mostrará su salvación. Él nos va a mostrar el camino por el cual nosotros debemos de ser dirigidos. Él nos va a mostrar su propósito, Él nos va a mostrar su llamado. Pero nosotros es necesario que persistamos, que creamos en Dios, que tengamos fe en medio de lo que nosotros podamos estar pasando para alcanzar lo que tal vez ahorita es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios solamente está buscando corazones que tomen una decisión y caminen en fe, que perseveren en lo que quieren alcanzar, y Él ha prometido glorificarse sobre nuestras vidas. Yo te quiero dar un ejemplo que una persona esta semana me lo decía, y cuando me lo dijo, esto ministró mi corazón, y yo sé que va a ministrar tu vida en este momento. Esta persona me dijo algo bien tremendo y me dio un ejemplo de un padre que tiene un hijo de unos aproximadamente 4 años. Este niño mira una botella de soda enfrente de él, estando en la mesa. Y este niño, creyéndose ser grande, creyéndose tener la fuerza suficiente para abrir esa botella que está nueva, decide abrirla y empieza a batallar, pero en medio de esa batalla su padre lo mira y su padre lo observa, viendo su padre que no avanza en eso. Vemos que esta persona me decía, aunque el padre esté viendo
al niño que esté batallando para abrir esa botella, el padre no va a ir hasta que el niño le pida ayuda. Vemos que el niño le empieza a hacer el esfuerzo para abrir esa botella, pero en medio de su intento, en medio de las fuerzas que tanto usa, empieza a dolerle su mano, empieza a lastimarse su mano. A veces nosotros nos encontramos así. Nosotros creemos que con nuestras propias fuerzas, creemos que con nuestras propias habilidades, creemos que con nuestros propios pensamientos vamos a poder lograr el propósito de Dios, vamos a poder ejercer el propósito de Dios, vamos a poder caminar en el propósito de Dios, pero déjame decirte que dice la palabra de Dios que apartados de mí nada podrán hacer. La palabra declara y dice que apartados de Dios nada vamos a poder hacer, nada vamos a poder lograr. Pero dice también, me seguía contando esta persona, me seguía contando y me seguía diciendo que cuando el niño empezó a llorar, cuando el niño empezó a soltar esa botella y empezó a llorar y empezó a decirle a este padre, yo no puedo abrir esta botella, me duele mucho, me estoy lastimando, no tengo las fuerzas suficientes para abrir esta botella. Vemos que el padre decide abrir la botella y inmediatamente esa botella es abierta, pero no tan solamente la abre, sino el padre empieza a agarrar un vaso y le empieza a servir soda y empieza a decirle qué más necesitas a su propio hijo. Algo que me encanta, que de igual manera es Dios con nosotros, a pesar de que ahorita estén siendo las cosas difíciles, a pesar de que ahorita no tengamos fuerzas para continuar, a pesar de que todo esté tornando difícil y estemos llorando en medio del proceso, estemos sufriendo, nos esté doliendo, en medio de todo eso Dios quiere una cosa, que dependamos completamente de Él, que dependamos completamente de sus promesas, no de nuestras fuerzas, no de lo que nosotros pensamos que sea correcto, sino de sus fuerzas. Y algo que me encanta, que Dios es así de igual manera. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 32 versículo 27. Dice algo bien tremendo. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Empieza con una declaración. Empieza diciendo, hey, yo soy tu Dios. Ahora mi pregunta en esta tarde para tu vida, como joven o como persona que me estás escuchando, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios en medio de lo que estás pasando? ¿Quién es tu Dios en medio de lo que estás atravesando? ¿Quién es tu Dios en medio de lo que estás viviendo, que ahorita es difícil, pero vas a ver la respuesta de Dios sobre tu vida? ¿Quién es tu Dios en medio de lo que nosotros podamos pasar? Porque déjame decirte que le servimos a un Dios grande, le servimos a un Dios poderoso, le servimos a un Dios que no tiene límite, le servimos a un Dios que hizo los cielos y la tierra, le servimos a un Dios que con su palabra creó todas las cosas. ¿A qué Dios tú le decides creer en este día? ¿A qué Dios le decides creer en este momento? Déjame decirte, yo le creo al Dios todopoderoso, al Dios que la palabra de Dios dice que sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre y por los siglos de los siglos. Yo le sigo creyendo a ese Dios, yo le sigo caminando al lado de ese Dios grande y poderoso que Él ha prometido estar conmigo. Y dice la palabra de Dios que aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Pero hace una pregunta en este mismo versículo: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Hoy Dios te hace esta pregunta. Hoy Dios te hace esta pregunta a ti persona, a ti joven, a ti hombre o mujer que me estás escuchando. ¿Habrá algo difícil para mí en medio de lo que estás pasando, en medio de lo que estás atravesando, en medio de lo que estás viviendo? Dios te hace esta pregunta. ¿Habrá algo difícil para mí? Déjame decirte que lo que para ti es imposible, para Dios todo es posible. Tal vez para ti es imposible ver a tu familia servirle a Cristo. Tal vez para ti es imposible ver la respuesta de Dios sobre tu vida en cualquier área. Tal vez ahorita es imposible, pero lo que para ti es imposible ver y lograr en Dios, para Dios todo es posible. Tú tienes que creer y caminar en esas promesas. Tú tienes que creer
más adelante yo al escribir este mensaje, yo puse 3 puntos. 3 puntos que yo sé que si los guardas en tu corazón, 3 puntos que yo sé que si los atesoras en tu corazón, van a ser de grande bendición para tu vida. Y que si las haces, yo sé que vas a ver el propósito de Dios sobre tu vida. Y el primer punto que yo te quiero dar, dice así: haz lo que sea difícil para ti. Haz lo que sea difícil para ti. Ahí es donde no queremos. Ahí es donde nos refrenamos y ya no queremos. No queremos hacerlo difícil, pero la palabra de Dios dice que también nosotros tenemos que persistir en el propósito de Dios. Y mi consejo en este momento es: haz cosas difíciles. Haz cosas difíciles. Muchas veces en medio del proceso, en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos ni tan siquiera agarrar la palabra de Dios en nuestras manos, porque se nos hace muy difícil lo que estamos pasando. Pero haz cosas difíciles, que son esas 3 cosas, y vas a ver cómo vas a ver la gloria de Dios. El segundo punto es que te reconozcan por lo que haces y no por lo que no haces. Que te reconozcan por hacer cosas difíciles en Dios, así como todos los hombres y mujeres en la palabra de Dios decidieron hacer cosas difíciles para alcanzar un objetivo y ver una respuesta de Dios sobre sus vidas. Y el tercer punto es: sigue la excelencia, no las excusas. Ahí es donde quería llegar. Sigue la excelencia y no las excusas. Que cada día de ahora en adelante sea mejor para tu vida en excelencia en Dios, en agradar a Dios, no agradar al pecado, no agradar a las situaciones difíciles, no agradar a la tristeza que pueda venir sobre tu vida en medio del proceso duro y difícil, sino que en medio de todo lo que estés pasando, en camino al propósito de Dios sobre tu vida, que sea la excelencia y no las excusas. Porque déjame decirte que en medio de esta generación hay tantas excusas, en medio de esta generación hay tantas excusas que se refugian tanto en las excusas y no se refugian tanto en lo que Dios es y en lo que Dios ha dicho que va a hacer sobre nuestras vidas. Hemos sido una generación de jóvenes que nos hemos refugiado más en las excusas, en el que no puedo, es que soy muy joven, es que no soy apto, es que mira lo que hice en el pasado, es que mira lo que estoy pasando, es que mira mi familia no me apoya. Pero en medio de todo eso nos hemos refugiado más en las excusas y no hemos dejado a Dios que se glorifique sobre nuestras vidas. Hoy en estos momentos es tiempo de refugiarnos en Dios, en sus promesas, en su presencia, en su palabra, en lo que Él es y en lo que Él ha dicho que va a hacer en nuestras vidas. Yo te pregunto en este momento, ¿qué joven eres? ¿Eres de los que hacen excusas y no hacen cosas difíciles para Dios, pero eres de los que buscan la excelencia y hacen cosas difíciles y las alcanzan en perseverancia y teniendo fe en sus corazones? Hoy en este momento yo no sé por qué estés pasando, no sé por qué situación estás atravesando, pero déjame decirte en este momento, hay un Dios grande y poderoso que está dispuesto a abrazarte, hay un Dios grande y poderoso que está dispuesto a recibirte en este momento. Tal vez tú eres un joven que se ha apartado del propósito de Dios, tal vez eres un joven que ya no sigue la voluntad de Dios, que en medio del proceso lamentablemente fuiste un joven que en lugar de dar pasos hacia adelante decidiste retroceder. Pero en medio de todo eso Dios te está llamando en este día, Dios te está trayendo con lazos de amor ante su presencia, diciéndote que no todo está perdido. Dios te está en este momento recordando lo que Él te había dicho que va a hacer en tu vida, lo que Él te había prometido. Déjame decirte en este momento que todas las promesas que Dios te prometió en aquel tiempo, de tu persona que te has alejado del propósito de Dios, del llamado de Dios, a consecuencia de lo difícil que se puso, déjame decirte que Dios te está recordando sus promesas, Dios te está recordando su propósito, y esas promesas no están perdidas ni tiradas a la basura.
premura siguen vigentes hasta el día de hoy para cumplirse en este tiempo. Es momento de tomar esa decisión y de volver a los brazos del Padre. Es momento de tomar esa decisión y de volver al propósito de Dios. Y tal vez tú eres esa persona, tal vez yo le estoy hablando a todo tipo de personas, a los que se alejaron pero que necesitan volver a Dios, pero también le estoy hablando a personas que en medio de la situación difícil que estén pasando, es momento de reforzarnos y de tener nuestra confianza plena en Jesucristo, de que Él lo está haciendo en tu vida y en mi vida. Es momento de creerle a Dios, es momento de caminar en el propósito de Dios, es momento de seguir la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Le estoy hablando a personas en este momento que el día de hoy pensaron en rendirse, el día de hoy pensaron en retroceder, el día de hoy renunciaron a sueños y promesas que Dios había prometido sobre sus vidas, pero hoy Dios te dice, no hay nada imposible para mí, lo que para ti es imposible, para mí todo es posible. Hoy en este momento yo no sé por qué situación estés pasando, no sé qué estés viviendo, pero déjame decirte en este momento, Dios va a cumplir tu propósito, Dios va a cumplir tu llamado, Dios va a cumplir esos sueños, esos anhelos que Él ha prometido sobre tu vida en este momento. Esta es una pequeña palabra que yo sé que va a desafiar tu corazón. Yo sé que Dios acaba de hablar a tu vida, yo sé que Dios acaba de ministrar tu corazón y yo sé que de igual manera, yo sé que tal vez no te conozco, pero yo sé que voy a recibir testimonio de lo que Dios acaba de hablar sobre tu vida. Y antes de finalizar este programa, yo te quiero dar un anuncio rápidamente. El día 31 de agosto y 1 de septiembre estaremos teniendo nuestro Congreso Juvenil Conferencias Overflow 2019. Así que si tú eres un joven que me estás escuchando, un joven que nos estás mirando, nos estás escuchando a través de tu celular, a través de tu tablet, a través de cualquier cosa, déjame decirte que eres invitado. Van a estar viniendo varios predicadores de diferentes ciudades, van a estar 2 bandas en concierto ministrando nuestros corazones. Yo sé que no vas a salir igual de este congreso, mas Dios va a hablar a tu vida de una manera hermosa. Vas a salir equipado para seguir cumpliendo el propósito de Dios sobre tu vida. El día 31 de agosto y 1 de septiembre vamos a estar teniendo un tiempo en la presencia de Dios como jóvenes y te animo a que seas parte de esto. Si quieres más información puedes buscar la página de Overflow. Ahí vamos a estar subiendo toda la información de lo que se va a estar llevando a cabo en este evento. Y de igual manera es un gusto para mí estar con ustedes una vez más en el programa de Revival, Avivamiento. Y los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Mi nombre es Anet Alejandra Carrillo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Me puse bien nerviosa, lo último. Bien nerviosa.